Momento que termine de cargar el archivo para poder dar inicio a la clase de hoy. ¿Qué tal? Muy bueno. A ver, antes de iniciar, por favor, confirmen si se puede apreciar este garabato de color azul. Estoy haciendo aquí un garabato, confirmen si se puede apreciar. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, gracias. Bien, comenzamos. En esta oportunidad, semana 10, vamos a hacer el tema de calor. Y para esto vamos con unos conceptos previos. Uno de ellos es acerca de la temperatura. Dice, propiedad de un objeto, la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia establecido. Esto nos da a entender entonces que podemos tener diferentes patrones o escalas de temperatura, que vamos a ver más adelante. Pero independientemente, ojo, independientemente de la escala de temperatura o patrón de referencia que se haya establecido o tomado, dice que la temperatura mide el grado de agitación molecular. Por ejemplo, ustedes están sentados, su corazón late a un cierto ritmo, su sangre fluye entonces con una cierta rapidez y por lo tanto su temperatura corporal tiene un cierto valor promedio. Supongamos que ustedes empiezan a correr. Vamos a suponer que ocurre ahora un sismo de mayor intensidad que de la mañana y ustedes de pronto empiezan a correr. Una vez que llegan a la calle, ustedes se toman el pulso y van a notar entonces que por haber corrido su corazón ha latido más rápido. Por lo tanto, su sangre en su interior también se está desplazando con mayor rapidez. Y es por eso que su temperatura corporal ligeramente ha aumentado o ha disminuido. ¿Qué creen que habrá ocurrido en ese caso con su temperatura corporal? ¿Será incrementado o habrá disminuido? Claro, ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha aumentado el grado de agitación molecular, ya que su corazón o su sangre se están desplazando con una mayor rapidez. ¿Correcto? Entonces, de esa manera vamos a tener en cuenta aquí la temperatura, que mide el grado de agitación molecular. Ahora, si nos medimos la temperatura con algún termómetro, entonces ese termómetro nos va a marcar alguna lectura. Y la lectura dada va a depender también de la escala en la cual se encuentra ese termómetro. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar justamente a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a analizar esas escalas de temperatura. Mientras ustedes le toman el screenshot, vamos a comentar esta imagen. Acá se muestra 3 termómetros, los cuales se encuentran en la misma escala de temperatura. Y los 3 se han colocado en 3 sistemas diferentes. Les voy a colocar aquí una numeración para que se pueda diferenciar mejor. El de la izquierda, número 1, el del medio, número 2, y el de la derecha, número 3. Ahí se aprecia, por ejemplo, que en el sistema número 3, las moléculas o átomos están más separadas o están más alejadas con respecto al 1 o al 2. Es por eso que en el sistema número 3 hay un mayor grado de agitación molecular respecto a 1 o respecto a 2. Y es por eso que al medir entonces la temperatura en ese sistema número 3, pues va a registrar un mayor valor respecto de 1 o respecto de 2. ¿Correcto? Entonces tengan presente nuevamente que la temperatura, independientemente de la escala en la cual se mida, mide el grado de agitación molecular. Bien, entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí las escalas de temperatura. Existen, ojo, diferentes escalas de temperatura. Aquí les muestro 3, pero existen más. E inclusive, ustedes podrían crear su propia escala de temperatura. Pero para esto hay que tener en cuenta un patrón de referencia. Ese patrón de referencia es la temperatura a la cual el agua ebulle o se congela, pero ojo, a nivel del mar. Ya que se plantea lo siguiente, que a nivel del mar, el agua ebulle en la escala Celsius a 100 grados Celsius y se congela a 0 grados Celsius. Ojo, a nivel del mar.
en tanto que en la escala Fahrenheit se plantea que el agua ebulle o se evapora a los 212 grados Fahrenheit y se congela a los 32 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin se plantea que el agua ebulle a 373 Kelvin y se congela a 273 Kelvin. Ojo que ustedes también podrían construir su propia escala de temperatura, pero tomando siempre como patrón o referencia la temperatura a la cual el agua ebulle o se congela a nivel del mar. ¿Y por qué se toma como patrón de referencia el nivel del mar? Es que si nosotros nos vamos a una altura superior, por ejemplo, si nos vamos al Cusco, nos vamos a Arequipa, nos vamos a Puno, que son ciudades que se encuentran muy por encima del nivel del mar, entonces ahí la temperatura a la cual ebulle o se congela va a ser diferente. Va a ser diferente, por ejemplo, no se va a evaporar a los 100 grados Celsius, sino va a ser ligeramente menor. Y de igual manera va a ocurrir con la temperatura a la cual el agua se congela. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que este patrón de referencia siempre se toma con respecto al nivel del mar. Bien. Ahora aquí tenemos entonces una relación entre las temperaturas en la escala Celsius, en la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Y se plantea lo siguiente: que la temperatura en la escala Celsius entre 5 es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32 entre 9. Y esto a su vez va a ser igual a la temperatura en la escala Kelvin menos 273 entre 5. Eso quiere decir que si yo busco una relación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit, entonces voy a tomar esta igualdad. Si busco una relación entre la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, entonces voy a tomar esta otra igualdad. Pero si estoy buscando una relación, entre la escala Celsius y la escala Kelvin, entonces voy a tomar esta otra igualdad. Y supongamos que voy a tomar esas dos escalas, Celsius y Kelvin. De ahí se va a cancelar 5 con 5 y vamos a obtener lo siguiente, que la temperatura en la escala Celsius es igual a la temperatura en la escala Kelvin menos 273. Este menos 273 va a pasar al otro lado y de ahí podemos formar esta otra expresión, que la temperatura en la escala Kelvin es igual a la temperatura en la escala Celsius más 273. Y esta ecuación ustedes la utilizan comúnmente en el curso de química, sobre todo cuando ustedes plantean la ecuación del pavo ratón, ya que en esa ecuación del pavo ratón la temperatura necesariamente debe estar en la escala Kelvin, y a ustedes muchas veces les dan la temperatura en la escala Celsius, y mediante este factor de conversión pasan de Celsius a Kelvin, que proviene justamente de esa relación entre las escalas de temperatura. Bien. Ahora aquí un detalle. Una cosa es que les pregunten acerca de la temperatura y otra cosa es muy distinta que les pregunten acerca de la variación de la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos que la variación de la temperatura en la escala Celsius entre 5 es igual a la variación de temperatura en la escala Fahrenheit entre 9 y este a su vez es igual a la variación de temperatura en la escala Kelvin entre 5. Si yo, por ejemplo, igualo estas dos expresiones, la variación de temperatura en la escala Celsius respecto a la variación de temperatura en la escala Kelvin, se va a cancelar 5 con 5 y vamos a obtener lo siguiente, que la variación de temperatura en la escala Celsius es igual a la variación de temperatura en la escala Kelvin. Y con esto se puede hacer varias preguntas. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer lo siguiente: 100 grados Celsius es igual a 100 Kelvin. Ojo, 100 grados Celsius es igual a 100 Kelvin. ¿Verdadero o falso? 100 grados Celsius es igual a 100 Kelvin. ¿Verdadero o falso? Eso sería falso. Ojo, sería falso. Pero noten aquí la diferencia si les preguntan lo siguiente. Una variación
en 100 grados Celsius es igual a una variación en 100 Kelvin. Ojo, una variación de 100 grados Celsius es igual a una variación en 100 Kelvin. ¿Eso será verdadero o falso? En ese caso, la proposición sería verdadero, porque ojo, tengan presente cuando les preguntan acerca estrictamente de la temperatura o cuando se les pregunta acerca de la variación de la temperatura. Nuevamente, si les dijeran 100 grados Celsius es igual a 100 Kelvin, falso. Pero si les dijeran una variación en 100 grados Celsius es igual a una variación en 100 Kelvin, eso es verdadero. Tengan en cuenta ya que eso también ha venido anteriormente en el examen. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para continuar con la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora aquí con el calor y el equilibrio térmico. Dice calor. Es forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Ojo, el calor es una forma de energía que se transmite o que fluye debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Veamos. Tanto ustedes como yo o los cuerpos que se encuentran en nuestro entorno tienen una cierta temperatura. Esa temperatura está asociada a una energía térmica. Y cuando dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas o diferentes energías térmicas se ponen en contacto o interactúan, entonces entre ellos va a haber una transferencia de energía térmica de un cuerpo hacia otro. Y de forma natural, ojo, de forma natural, siempre esta transferencia de energía térmica o calor va de los cuerpos que tienen mayor temperatura hacia los que tienen una menor temperatura. Esa transferencia de energía térmica o calor va a finalizar, va a cesar cuando el sistema alcanza el llamado equilibrio térmico. ¿Y qué nos dice acerca del equilibrio térmico? Dice que es el estado final de igualdad de temperatura que alcanza un sistema en interacción térmica con otro. Para eso tenemos aquí el siguiente esquema. Tenemos aquí dos cuerpos A y B. El cuerpo A color rojo más caliente, el cuerpo B color azul más frío. Por lo tanto, la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Por lo tanto, la energía térmica en A es mayor que la energía térmica en B. Y como están separados, entonces cada quien mantiene su propia temperatura o su propia energía térmica. Segundo acto, los ponemos en contacto. Cuando se les pone en contacto, entonces estos cuerpos van a interactuar. Y lo que va a suceder es que el cuerpo que tiene mayor temperatura, en este caso el cuerpo A, le va a transferir energía térmica al que tiene menor temperatura, en este caso el cuerpo B. Esa transferencia de energía térmica nuevamente se conoce como calor. Esta transferencia de energía térmica o calor va a finalizar, va a cesar cuando se alcance el equilibrio térmico, lo cual implica entonces que todo el sistema o los elementos que están interactuando alcanzan la misma temperatura. Esa temperatura también se le conoce como temperatura de equilibrio, que es cuando se alcanza el equilibrio térmico. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el calor y el equilibrio térmico. Y ojo, nuevamente, de forma natural, el calor fluye o se transmite de aquellos que tienen mayor temperatura hacia los que tienen menor temperatura. Eso es de forma natural. De forma artificial se puede dar el proceso inverso, de los que tienen menor temperatura hacia los que tienen una mayor temperatura. Una aplicación de esto es justamente las refrigeradoras o congeladoras, pero ahí ya sería de forma artificial. Ojo que estamos analizando aquí a nivel pre de forma natural. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva.
Ojo que hasta aquí estamos viendo acerca del calor o el equilibrio térmico de la manera cualitativa. Aún no hemos hecho ningún tipo de cálculo numérico para establecer cuánto es ese calor que ha sido transferido de A hacia B. Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a conocer ahora el calor, pero debido a un cambio de temperatura. Dice, la cantidad de calor absorbido o ganado o liberado o también perdido por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dada por. Y aquí se tienen dos ecuaciones. La primera es la más conocida, incluso posiblemente la han utilizado en su curso de química, en la cual nos plantea que el calor es igual al producto de la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Esa variación de temperatura siempre es la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Y de ahí se tiene lo siguiente, si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, o sea, ese cuerpo ha sido calentado, entonces esa variación de temperatura sería positiva. Y como la masa y el calor específico son valores positivos, entonces ese resultado o ese producto sería positivo. ¿Y qué implica que ese calor haya salido positivo? Bien, físicamente se interpreta como que ese cuerpo ha ganado calor o ha absorbido calor. Ahora, supongamos que la temperatura final haya sido menor que la temperatura inicial, o sea que ese cuerpo ha sido enfriado. Entonces, esa variación de temperatura sería negativa. Y como la masa y el calor específico son valores positivos, entonces ese producto o ese resultado sería negativo. Y la interpretación física de que ese calor ha salido negativo es que ese cuerpo ha liberado, ha perdido o ha cedido calor. Bien, otra forma de conocer este calor es mediante el producto de la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Y donde a su vez esa capacidad calorífica es igual al producto de la masa por el calor específico. Ahora, muchas veces en el examen a ustedes les van a dar como dato el calor específico, ya que ese valor es propio de cada sustancia o de cada elemento. Por ejemplo, el agua tiene un valor propio, un valor único de calor específico. El aceite tiene otro valor propio o único de calor específico. De igual manera, por ejemplo, para el hierro, para el plomo, para la plata, etc. Entonces, ojo que este valor de calor específico es propio, es único para cada elemento. Y es por eso que muchas veces a ustedes les van a dar como dato el valor del calor específico o también de la capacidad calorífica. Ahora aquí un detalle. El calor, ojo, el calor es la energía térmica que se transfiere de un cuerpo hacia otro. O sea que el calor es un tipo de energía. Y por lo tanto, por ser un tipo de energía, entonces en el sistema internacional el calor se mide en Joule. Pero, ojo, pero también se podría expresar en calorías. Pero la caloría también es una unidad, pero que no está expresada en el sistema internacional, pero también es válido. Como por ejemplo, el metro es la unidad de medición de la longitud en el sistema internacional. Pero también uno podría encontrar la lectura de longitud, quizás en algún libro, en internet, posiblemente expresada en yardas, en pies, en pulgadas, que también es válido. Pero esas unidades de medición de longitud no serían del sistema internacional, pero también son válidas. De igual manera, si bien es cierto el calor en el sistema internacional se mide en Joule, pero también se podría expresar en calorías. Bien. Ahora por aquí un ejemplo. Vamos a asumir que se tiene aquí un cuerpo de masa m, que tiene un valor propio único de calor específico y que además se encuentra a la temperatura inicial T sub 0. Y a este cuerpo se le va a suministrar una cierta cantidad de calor, de tal manera que su temperatura se va a incrementar. Es por eso que luego tenemos aquí a ese cuerpo que tiene una cierta masa m, un valor de calor específico y una cierta temperatura final. En este caso, color rojo más caliente, con respecto al azul más frío, ya que este cuerpo ha ganado calor. Pero un detalle, hay que tener en cuenta que este calor, debido a un cambio de temperatura, solamente sirve para que el cuerpo
modifique, cambie su temperatura, pero no su estado de la materia. Por ejemplo, si inicialmente se encontraba en el estado sólido, entonces al final, luego de haber ganado esa cantidad de calor, debe seguir estando en la fase sólida o en el estado sólido. Si inicialmente se encontraba en el estado líquido, entonces al final debería estar en el estado líquido. Y si al inicio se encontraba en el estado gaseoso, al final debe estar en el estado gaseoso. O sea que ese calor, repito, que ha ganado o perdido el cuerpo, solamente ha servido para que modifique su temperatura, mas no para que modifique su estado de la materia o haya ocurrido un cambio de fase. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Y esto les digo por el siguiente motivo. Se sabe que el agua puede encontrarse en tres estados de la materia. Supongamos que ahora se viene el verano, ustedes sacan un cubito de hielo. Entonces el hielo se encuentra en el estado sólido. De pronto ustedes lo calientan mediante algún método o lo combinan quizás con una cierta cantidad de agua líquida. Entonces es probable que luego ese cubito de hielo haya pasado del estado sólido al estado líquido. O sea, ha habido una transición, ha habido un cambio de fase o un cambio en su estado de la materia. ¿Y cómo conocer el calor que requiere ese cubito de hielo para que se derrita o cambie de fase del sólido al líquido? ¿Mediante esta ecuación? No, ya que esta ecuación solamente nos sirve cuando un cuerpo cambia de temperatura, más no cuando cambia de fase. Entonces para eso tenemos que utilizar otra expresión del calor. Y es la que viene a continuación, que es justamente el calor debido a un cambio de fase o un cambio en su estado de la materia. Dice, durante un cambio de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor, sin cambiar, sin modificar, sin alterar su temperatura. Esa es una característica propia que ocurre en el cambio de fase o en el cambio de estado de la materia, ya que ahí la temperatura permanece constante en todo momento. Y en este caso se dice que el calor que requiere un cuerpo para cambiar de fase o estado de la materia se plantea de la siguiente manera. Ese producto de la masa, ojo, de la masa que cambia de fase por el calor latente. Ojo, es la masa que cambia de fase por el calor latente. ¿Por qué les digo esto? Supongamos que en el examen les plantean lo siguiente, que se tiene un recipiente. Ese recipiente vamos a suponer que contiene agua. Vamos a suponer que contiene agua. Profesor, buenos días. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Soy la de soporte. Lo que usted está poniendo, los rayones que está haciendo, no se van a ver en la grabación. No sé si usted pudiera hacer pantalla completa para que los alumnos puedan ver lo que usted subraya. Ah, sí, señorita. Lo que sucede es que hace unas clases anteriores también hice algo así, compartir pantalla y trabajé justamente con una herramienta, ¿no?, externa para hacer los gráficos. Y ahí me comentaban los jóvenes que no se apreciaba, o sea, no se apreciaba durante la clase. Sí, lo que pasa es que ahorita es que no se aprecia. Ah, o sea, perdón, no se aprecia este gráfico que estoy realizando. O sea, no se aprecia y tampoco va a quedar en la grabación este gráfico que está Ah, no, haciendo. claro, en la grabación sí he notado que no se aprecia ningún gráfico, ni cuando hice, digamos, con esa aplicación externa, Sí, ni con la tampoco, digamos, aplicación cuando... sí se queda guardado. O sea, con la aplicación esa que le mandé por WhatsApp sí Ajá. queda guardado. Los profesores usan esa para la grabación. No sé si usted pudiera hacer esa forma porque lo que está poniendo ahorita no se va a visualizar en en la grabación de hoy. Ya. A ver, voy a Sí, intentarlo por en todo favor. caso. A ver, Sí, por favor. ok. Por favor.
aquí. A ver, jóvenes, por favor, confirmen si se aprecia este garabato que estoy haciendo de color negro. Ahí confirmen si se puede apreciar este garabato ahora de color azul. No se ve, ¿cierto? No, profesor. Lo que pasa es que usted tiene que compartir en pantalla completa y no en ventana. Porque si usted lo comparte en ventana, no se ve. Ah, ya, a ver. Así es, Okay. así es. Ok, a ver, entonces voy a hacer el otro método. A ver, ahí, jóvenes, ¿qué tal? Confirmen, por favor, si se aprecia Sí, ahora el en garabato. azul. Ahora lo Ajá. está haciendo en azul. Sí, ¿Sí? sí se logra ver, Oh, profesor. ok, Gracias. perfecto, gracias. Muy amable, Ok, muchas gracias. Igualmente, gracias. Bien. Entonces, como les comentaba, jóvenes, imaginemos que aquí tenemos un recipiente. Ese recipiente contiene un líquido. Vamos a suponer que sea el agua. Ahí está el H2O. Vamos a suponer que tuviéramos aquí 1 kilogramo de agua o 1000 gramos. Bien. Les dicen el problema que el agua que se encuentra en este recipiente ha alcanzado la temperatura de 100 grados Celsius. O sea, tenemos agua líquida a esta temperatura de 100 grados Celsius. Y les dicen, determine la cantidad de calor necesario para evaporar, ojo, para evaporar 5 gramos de agua. Ojo, solamente 5 gramos de agua. Entonces, para eso tenemos que plantear lo siguiente, que ese calor que requiere para que se pueda evaporar o cambiar de fase de la líquida a la gaseosa es el producto de la masa que va a cambiar de fase. ¿Cuánto es la masa que va a cambiar de fase? Según el problema, únicamente 5 gramos. No necesariamente van a ser los 1000 gramos. Entonces, ojo, de esos 1000 gramos solamente se requieren que se evaporen, según el problema, 5 gramos. Entonces tendríamos los 5 gramos. ¿Y esto por cuánto? Por el calor latente del agua. Pero este calor latente del agua es para que el agua pase de la fase líquida a la fase gaseosa o vapor. Bien. ¿Y cuánto vale ese calor latente del agua para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa o vapor? Bien, eso es justamente lo que vamos a ver luego. Entonces, aquí un detalle. Este calor de un cambio de fase solamente se utiliza cuando el cuerpo va a cambiar de fase. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo de cierta masa M que tiene un cierto valor de calor latente y que se encuentra en una cierta temperatura T, que justamente le permite luego ya cambiar de fase. E inicialmente se encuentra en el estado sólido, a modo de ejemplo. Luego se le va a suministrar una cantidad de calor necesaria para que toda esa masa pueda cambiar de fase. Entonces va a pasar del estado sólido al estado líquido. Tenemos entonces ahí la masa M, el calor latente y la misma temperatura. Ya que, ojo, ese calor que se ha suministrado ha servido para que internamente las moléculas rompan sus enlaces, haya un reordenamiento y pase al estado líquido. Ojo que la temperatura ha permanecido constante. No ha habido aquí un cambio de temperatura. No ha aumentado ni tampoco ha disminuido. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva. Y también teniendo aquí como ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto nos dicen 1000 gramos de agua, de esos 1000 gramos solamente nos dicen determina el calor que es necesario para que se evaporen 5 gramos de agua. Por eso, ojo, que este calor es el producto de la masa que cambia de fase por el calor latente.
Bien, continuamos. Ahora aquí con este gráfico, que es temperatura versus calor. Ahí. Por ejemplo, vamos a partir de un cuerpo, de una sustancia que se encuentra en el estado sólido. Entonces, este cuerpo inicialmente se encuentra a una cierta temperatura. De pronto, a ese cuerpo, a esa sustancia, se le va a suministrar una cierta cantidad de calor, que le va a permitir modificar o cambiar su temperatura. Y en este caso, como se le está suministrando, entonces ese cuerpo está ganando calor y por lo tanto su temperatura se está incrementando hasta que llega a la temperatura B o la temperatura a la cual ya puede fusionarse o puede cambiar de fase. Si de pronto le suministramos una cierta cantidad de calor, entonces ese elemento va a cambiar de fase. Va a pasar de la fase sólida a la fase líquida. O sea que entre B y C está ocurriendo esa transición, ese cambio de fase. Y noten ahí que entre B y C la temperatura permanece constante, ya que hay que recordar que todo cambio de fase o todo cambio de estado de la materia ocurre a temperatura constante. Luego ese cuerpo ha cambiado de fase completamente. Entonces ahora tenemos a ese elemento en la fase o en el estado líquido. Y le vamos a suministrar una cantidad adicional de calor. Y en este caso lo que va a ocurrir es que ese líquido va a aumentar su temperatura hasta que finalmente va a empezar a evaporarse. Y si nosotros le añadimos otra cantidad de calor, entonces esa sustancia ahora va a empezar a evaporarse o cambiar de fase, de la fase líquida a la fase gaseosa. Nuevamente aquí observen que durante esa transición o ese cambio de fase la temperatura permanece constante. No ha habido un incremento ni tampoco una disminución en la temperatura. Bien. Luego, una vez que ese cuerpo, ese elemento se ha convertido totalmente en la fase gaseosa, en la fase vapor, que sería en este caso para el agua, podemos seguir añadiendo más calor. Y en este caso lo que va a ocurrir es que ese cuerpo que se encuentra en la fase gaseosa va a incrementar su temperatura, como se observa justamente en este gráfico. Bien, este tipo de gráficos o esquemas se suele dar en el examen, pero claro está, sin haber colocado esas palabras, sólido, fusión, líquido, vaporización o gas, o las transiciones, sólido, líquido o líquido, gas, ya que en el examen les pueden decir de esta manera. Un cuerpo inicialmente o una sustancia inicialmente se encuentra en el estado sólido y se somete a una cierta temperatura versus calor, dada por la gráfica tal. Y les preguntan por intervalos y les dicen, en el intervalo CD, ocurre el cambio de fase, líquido-gas. Y eso sería al ojo totalmente falso, porque entre C y D se observa que hay un cambio de temperatura. No se observa ahí que la temperatura es constante. Por lo tanto, ahí es imposible que se esté dando un cambio de fase. Por lo tanto, eso sería falso. Si les dijeran, en el intervalo BC, hay un cambio de fase, líquido-gas. Entonces, hasta ahí uno diría, profe, sí, temperatura constante, ahí hay un cambio de fase. ¿Pero será líquido-gas? No lo creo, ya que inicialmente nos dicen que es sólido. Entonces, primero, si está en el estado sólido y se va a encontrar luego en la fase gaseosa, primero ha tenido que pasar por la fase líquida. Entonces, al construir este esquema, tendríamos primero de A a B sólido, de B a C el cambio de fase, de C a D el estado líquido, de D a C el cambio de fase y finalmente de E a F el estado gaseoso. Entonces, tengan presente que en el examen se les podría dar esta gráfica y ustedes tienen que interpretarla. También se les podría indicar de esta manera. Voy a hacer aquí un gráfico. Ahí tenemos entonces, mejor este gráfico. Ya, ahí tenemos entonces temperatura versus calor. Pero en el examen les dicen que inicialmente se tiene una sustancia líquida, ya no una sustancia sólida como en este gráfico original, sino una sustancia líquida. Y ese esquema de la sustancia líquida, o que inicialmente se encuentra en estado líquido, es el siguiente.
Listo, ahí tenemos los intervalos. Azul, amarillo y morado. Le dicen, por ejemplo, en intervalo de color amarillo, por ejemplo, el elemento se encuentra completamente en el estado gaseoso, verdadero o falso. En intervalo de color amarillo, la sustancia o elemento se encuentra completamente en el estado gaseoso, verdadero o falso. Y eso sería falso. ¿Por qué? Porque si nos dicen que inicialmente se encuentra en el estado líquido, entonces el intervalo de color azul, ahí se observa un cambio de temperatura y por lo tanto ahí se encuentra en el estado líquido. El intervalo de color amarillo se observa que la temperatura es constante, por lo tanto ahí está ocurriendo el cambio de fase, el cambio en el estado de la materia. O sea, está pasando de la fase líquida a la fase gaseosa. Y finalmente, en intervalo de color lila o morado, observamos un cambio de temperatura. O sea que ahí la sustancia ahora se encuentra completamente en la fase gaseosa. Bien, esquemas como estos se pueden preguntar o dar en el examen y ustedes van a tener que interpretar. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí con el calor específico y el calor latente del agua. Les comentaba que el agua se puede encontrar en tres estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. En el estado sólido sería para temperaturas menores o iguales a los 0 grados Celsius. En el estado líquido entre 0 y 100 grados Celsius. Y en el estado gaseoso o vapor para temperaturas mayores o iguales a los 100 grados Celsius. ¿Y para qué me sirve reconocer el intervalo de temperatura en la cual estamos trabajando, según el problema? Es que si les dicen, se tiene agua a la temperatura de menos 10 grados Celsius. Entonces yo identifico rápidamente que esa temperatura, el agua se encuentra en el estado sólido, o comúnmente conocido como hielo. ¿Y qué ocurre en esa temperatura, o cuando el agua se encuentra en el estado sólido? Es que allí el calor específico es igual a 0,5 calorías por cada gramo o grado Celsius. Si en el problema me dijeran, se tiene una cierta cantidad de agua a la temperatura de 20 grados Celsius. Entonces yo identifico que a esa temperatura de 20 grados Celsius el agua se encuentra en el estado líquido. Y allí el calor específico del agua en el estado líquido tiene un valor de 1 caloría por cada gramo o grado Celsius. Si me dijeran, se tiene una cierta cantidad de agua a la temperatura de 110 grados Celsius, entonces yo identifico nada más por el valor de la temperatura que el agua se encuentra en la fase gaseosa. Y ahí el valor del calor específico es igual a 0,5 calorías por cada gramo o grado Celsius. Entonces, ojo, en el examen nadie les va a decir qué valor de calor específico utilizar. Ustedes lo van a tener que deducir según el estado de la materia en la cual se encuentre el agua. Si ustedes notan aquí, los valores son diferentes. No es el mismo valor en el estado sólido que en el estado líquido. ¿Correcto? Ahora, el agua, para que pase de la fase sólida a la fase líquida o de la líquida a la gaseosa, o en el proceso inverso, que vaya del estado gaseoso al estado líquido y del líquido al sólido, ha tenido que ocurrir ahí un cambio de fase. Y ese calor debido a un cambio de fase es el producto de la masa por el calor latente. ¿Y cuánto vale el calor latente? Bien, eso va a depender del cambio de fase que está ocurriendo con el agua. Por ejemplo, en el cambio de fase sólido-líquido o líquido-sólido se tiene que el calor latente es igual a 80 calorías por cada gramo. En tanto que el cambio de fase líquido-gaseoso o gaseoso-líquido, allí se tiene un calor latente igual a 540 calorías por cada gramo. Y ojo, un detalle. Estos valores son referenciales con estas unidades: calorías, gramos, grados Celsius con respecto al calor específico y calorías, gramos con respecto al calor latente, ya que en el examen les podrían dar en otras unidades. Por ejemplo, se me ocurre, en el examen les podrían dar de esta manera:
Les dan un valor de calor específico, un valor numérico cualesquiera, valor específico, pero en la siguiente unidad, en Joule, kilogramo, Kelvin, por ejemplo. Entonces ahí el valor del calor específico va a ser diferente porque se estaría trabajando con otras unidades, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos estos valores, pero ojo en estas unidades. Para el calor específico en calorías, gramos, grados Celsius y para el calor latente en calorías, gramo. Si esas unidades cambian, entonces esos valores también van a cambiar. Y a ustedes les van a dar o los factores de conversión o ya los valores del calor específico en esas unidades. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora por aquí, con lo que se conoce como el principio de calorimetría o conservación del calor, que se deriva a su vez de la conservación de la energía. Nos dice, en una mezcla de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes. Por ejemplo, tenemos aquí dos elementos, más M1, calor específico C sub 1 y una temperatura inicial T sub 1. Y otro elemento de masa M sub 2, calor específico sub 2 y una temperatura T sub 2. Azul más frío, rojo más caliente. Y como están separados, cada quien mantiene su propia temperatura o su propia energía térmica. De pronto los mezclamos, los juntamos, los unimos. ¿Y qué va a ocurrir? Que el cuerpo que tiene una mayor temperatura le va a dar una cierta cantidad de energía térmica o le va a ceder una cierta cantidad de energía térmica al que tiene una menor temperatura. Esa transferencia de energía térmica se conoce como calor. Y esa transferencia de energía térmica o calor va a finalizar, va a cesar, va a parar cuando ahora el sistema alcance el equilibrio térmico. O sea, vale decir que la mezcla o el conjunto de elementos que están interactuando llegan a tener la misma temperatura, que se conoce también como la temperatura de equilibrio. Ahora, para saber quiénes han ganado y quiénes han perdido calor, yo les sugiero hacer aquí un diagrama de temperatura, que se realice de la siguiente manera. Trazamos una recta horizontal y vamos a indicar aquí las temperaturas. Por aquí la menor temperatura de los cuerpos que están interactuando, T1, y por aquí la mayor temperatura de los cuerpos que están interactuando, en este caso T2. Bien. Cuando se mezclan, se juntan, interaccionan estos dos cuerpos, intercambian calor y finalmente van a alcanzar una temperatura de equilibrio. Pero ojo, esa temperatura de equilibrio se encuentra dentro de un intervalo y justamente nos dice ahí abajo que esa temperatura de equilibrio puede ser mayor o igual que T1, pero menor o igual que T2. O sea, que esa temperatura de equilibrio no puede ser menor que T1, ni tampoco puede ser mayor que T2. Necesariamente se encuentra dentro de ese intervalo. Vamos a suponer que esa temperatura de equilibrio sea esta. Ahí tenemos entonces la temperatura de equilibrio. Entonces se observa que el cuerpo de masa M1 ha incrementado su temperatura, ya que la ha pasado de T1 a la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, él ha ganado calor. Calor ganado. ¿Qué ha pasado con el cuerpo de masa M2? Bien, él pasó de una temperatura T sub 2 hasta llegar a una temperatura de equilibrio. O sea, él ha disminuido su temperatura y por lo tanto él ha perdido, él ha cedido, ha liberado una cierta cantidad de calor. Calor perdido. Y finalmente, ¿qué se plantea aquí? Que la sumatoria del calor ganado más la sumatoria del calor perdido siempre es igual a 0. Entonces suma el calor que ha ganado 1 más el calor perdido de 2 y eso debe ser igual a 0. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta que los que ganan calor son aquellos que han incrementado su temperatura o su grado de agitación molecular. En tanto que quienes pierden calor son aquellos que han disminuido su temperatura o han disminuido su grado de agitación molecular.
Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, cuando un cuerpo se somete al calor, o sea, se le calienta o se le enfría posiblemente, ese cuerpo va a cambiar en sus dimensiones. Y en ese caso vamos a trabajar entonces con lo que se conoce como la dilatación o contracción. En este caso concreto, dilatación lineal. Dice, es el aumento de la longitud de un cuerpo debido a un aumento de temperatura. Pero ojo, también podría ser de la siguiente manera. Es la disminución de la longitud de un cuerpo debido a una disminución de su temperatura. Entonces, ojo, puede ser el aumento o disminución. Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí el siguiente esquema. Tenemos una barra que se encuentra a una temperatura inicial T sub 0 y tiene una cierta longitud inicial L sub 0. De pronto vamos a asumir que esta barra se calienta, o sea que la temperatura se incrementa. Entonces este cuerpo se va a dilatar, se va a expandir. Y lo que se desea conocer es la longitud final. Entonces, si ya conocemos de antemano la longitud inicial, entonces faltaría conocer en cuánto ha variado, en cuánto ha cambiado esa longitud, que se conoce aquí como delta de L. Entonces, quiero conocer cuánto fue esa variación en la longitud. Esa variación en la longitud se puede evaluar de la siguiente manera. Es mediante el producto del coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por la variación de temperatura. Recordar que toda variación es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. De ahí justamente que si ese cuerpo ha sido calentado, entonces la temperatura final sería mayor que la temperatura inicial. Por lo tanto, esa variación de temperatura sería positiva. Y como ese coeficiente de dilatación lineal y la longitud inicial son positivos, entonces ese resultado va a salir positivo. Y la interpretación física de que este resultado sería positivo es que este elemento ha incrementado en su longitud, ha expandido. Pero supongamos ahora que la temperatura final sea menor que la temperatura inicial. Entonces esa variación va a salir negativa. Pero como el coeficiente de dilatación lineal y la longitud inicial son valores positivos, al hacer ese producto me va a salir todo negativo. Y la interpretación física de que ese resultado ha sido negativo es que este cuerpo se ha contraído. O sea que la longitud final sería menor que la longitud inicial. Bien, ahora por geometría se tiene justamente lo siguiente, que la longitud final sería igual a ¿quién? La longitud inicial más la variación de longitud. Y eso es justamente lo que se aprecia en esa ecuación que se muestra a la izquierda. La longitud final es igual a la longitud inicial más la variación de longitud. Y otra forma de conocer directamente la longitud final es igual a la longitud inicial, paréntesis o corchetes, 1 más el producto del coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta aquí que estamos trabajando con la dilatación lineal. Bien. Continuamos. Ahora aquí vamos con la dilatación superficial. Dice, es el aumento del área transversal de un cuerpo debido a un aumento de temperatura. Pero ojo, también puede decir de esta manera. Es la disminución del área transversal de un cuerpo debido a una disminución de temperatura. Y en este caso se plantea lo siguiente. Vamos a indicar aquí el gráfico. Veamos, tenemos aquí una placa, por ejemplo, que se encuentra a temperatura inicial T sub 0 y abarca una área inicial A sub 0. De pronto, esa placa se calienta, incrementa su temperatura y por ende va a incrementar sus dimensiones, o sea, sus lados. Y por ende también se va a incrementar esa área o superficie.
Entonces tendríamos ahí que el área final tendría que ser igual a ¿quién? Al área inicial más la variación en el área. Bien. ¿Cómo conocer esa variación en el área? Para eso tenemos justamente la ecuación que se muestra aquí al medio. Esa variación en el área es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial y por la variación en la temperatura. Nuevamente, si esta variación en la temperatura es positiva, todo este producto, todo este resultado es positivo y por lo tanto esa placa se ha expandido o el área se ha incrementado. Pero si esta variación en temperatura es negativa, entonces todo este resultado va a salir negativo. Y eso quiere decir que esa placa o esa área o superficie se ha contraído. Ahora, para conocer de forma directa el área final, podríamos utilizar también esta otra expresión que nos dice que el área final es igual al área inicial, abro corchetes, 1 más 2 veces el producto del coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Entonces, ojo, las ecuaciones que se muestran a los extremos nos sirven para conocer el área final. Pero si voy por la ecuación que se encuentra a la izquierda, tendría que conocer previamente la variación en el área. Y si voy por la ecuación que se muestra a la derecha, ahí directamente debería conocer el área inicial y la variación de temperatura, sin necesidad de conocer cuánto fue la variación en el área. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego finalmente a la dilatación volumétrica. Bien, dice, es el aumento del volumen de un cuerpo debido a un aumento de temperatura, pero nuevamente, también puede decir de esta manera, es la disminución del volumen de un cuerpo debido a una disminución de temperatura. Bien. Vamos a ver aquí el gráfico. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, un cubo que se encuentra a una temperatura inicial T sub 0 y ocupa un volumen V sub 0. De pronto este cubo se calienta, por ejemplo, se le calienta y por lo tanto sus dimensiones se van a incrementar. Eso implica entonces que tanto sus aristas o sus lados o sus caras o su volumen se ve incrementado. Y en este caso concreto quiero conocer el volumen final. Entonces el volumen final sería igual a ¿quién? Al volumen inicial más la variación del volumen. Donde esa variación del volumen a su vez es igual a 3 veces el producto del coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial y por la variación de temperatura. De ahí que si esa variación de temperatura es positiva, entonces esa variación de volumen es positiva y eso quiere decir que el cuerpo se ha expandido, ha incrementado su volumen. Pero si esa variación de temperatura es negativa, entonces ese resultado es negativo, lo cual implica que esa variación de volumen es negativo. O sea que el cuerpo se ha contraído o su volumen ha disminuido. Y otra forma de conocer directamente el volumen final es mediante el volumen inicial, corchetes 1 más 3 veces el producto del coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot. Y con esto se ha finalizado en resumen la teoría. Ahora, en el examen les podrían dar el siguiente problema. Les dicen, un cubo de arista 10 centímetros. Se encuentra a la temperatura inicial T sub 0, tal, cualesquiera. Entonces, ojo, como es un cubo, entonces todas sus aristas o todos sus lados tienen la misma longitud, en este caso 10 centímetros. Y luego les preguntan lo siguiente. Determine la variación en la longitud de una de sus aristas. O determine la variación en el área de una de sus caras. O determine la variación del volumen del cubo. Entonces ustedes van a tener que aplicar ahí, según sea el caso, dilatación lineal, dilatación superficial o dilatación volumétrica. Si les preguntan acerca de las aristas, de la longitud de las aristas, sería entonces dilatación lineal. Si les preguntan acerca del área de una de las caras, entonces dilatación superficial. Y si les preguntan por el volumen, entonces dilatación volumétrica. Para que esto quede más claro, les propongo aquí otro ejemplo. Y con esto pasamos luego al receso. En el examen les pueden dar como dato una circunferencia de radio R sub 0.
radio inicial R sub 0 y de área inicial A sub 0. Y les preguntan, determine la variación en el radio o determine la variación en el área. Entonces, si yo quiero conocer la variación en el radio, debo de tener en cuenta que el radio es longitud. Entonces, con respecto al radio, tendríamos que trabajar con la dilatación lineal. Si me preguntan respecto a la variación en el área, entonces esa es superficie y por lo tanto tenemos que trabajar con dilatación superficial. ¿Sí? Por ejemplo, ya que en el examen nadie les va a decir con qué expresión de dilatación van a trabajar, si es la lineal, la superficial o la volumétrica. Eso ustedes lo van a tener que interpretar según sea el contexto del problema. Bien, entonces hasta ahí lo dejamos. Luego del receso continuamos, pero ya con los problemas de clase. Dice, en dos termómetros graduados en las escalas Celsius y Fahrenheit, la lectura de las temperaturas están en la relación de 3 a 5 respectivamente. Pregunta, ¿cuál es la lectura de la temperatura en la escala Celsius? Bien. Entonces, primero voy a trabajar con el dato del problema, en la cual nos dicen que la temperatura en la escala Celsius es a 3 y la temperatura en la escala Fahrenheit es a 5. Entonces planteamos lo siguiente. Temperatura en la escala Celsius entre 3 es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit entre 5. Y como nos preguntan la temperatura en la escala Celsius, entonces voy a despejar y tener en cuenta que la temperatura entonces en la escala Fahrenheit va a ser igual a 5/3 de la temperatura en la escala Celsius. A eso le vamos a denominar ecuación número 1. Hasta ahí hemos trabajado con el dato del problema. Ahora tenemos que trabajar con la ecuación que se conoce de teoría. Entonces voy a plantear aquí la ecuación que relaciona la escala Celsius con la escala Fahrenheit, en la cual se tiene que la temperatura en la escala Celsius entre 5 es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32 y luego eso entre 9. Entonces 9 va a pasar a multiplicar y ese menos 32 va a pasar al otro lado de la igualdad. Y vamos a obtener la siguiente ecuación, que la temperatura en la escala Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en la escala Celsius más 32. Y eso le vamos a denominar la ecuación número 2. De tal manera que se va a realizar lo siguiente, miren. Según la ecuación número 1, esta expresión es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit. Y según la ecuación número 2, esta es la expresión para la temperatura en la escala Fahrenheit. Quiere decir que esas dos expresiones que he subrayado deberían ser iguales. Y eso es justamente lo que se va a hacer a continuación. Vamos a igualar ambas ecuaciones. De ahí que se tiene que 5/3 de la temperatura en la escala Celsius es igual a 9/5 de la temperatura en la escala Celsius más 32. Entonces, estos 9/5 de la temperatura en la escala Celsius va a pasar al otro lado, a restar. Y efectuando, vamos a obtener ahí menos 2/15 veces la temperatura en la escala Celsius. Y eso igual a 32. 15 va a pasar a multiplicar, menos 2 va a pasar a dividir, y a partir de ahí se va a obtener entonces la temperatura en la escala Celsius, que sería menos 240 grados Celsius. Ahora, ustedes a modo de práctica podrían reemplazar ese valor obtenido, menos 240, y reemplazarlo luego en la ecuación número 1. Y de esa manera ustedes van a obtener el valor de la temperatura en la escala Fahrenheit. Porque en el examen les pueden preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la lectura de la temperatura en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit? O sea, tienen que dar como respuesta los valores obtenidos tanto para la escala Celsius, que sería menos 240 grados Celsius, y luego el valor obtenido de haber reemplazado ese resultado en la ecuación número 1. Eso ya queda para ustedes para la casa. Bien, hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar al problema número 2. Un problema como este, así sencillo, rápido, directo, es probable que se les proponga en el examen. Bien, unos segundos adicionales. Quizás algunos recién se están conectando. ¿Tienen consultas o dudas? Lo pueden plantear en cualquier momento. Bien.
Continuamos ahora al problema número 2. Dice, se tiene un termómetro malogrado que registra 98 grados Celsius para la temperatura de ebullición del agua y 4 grados Celsius para la temperatura de fusión del hielo. Si con un termómetro correctamente calibrado una persona con fiebre registra una temperatura de 40 grados Celsius, pregunta, ¿cuál será la lectura de su temperatura usando el termómetro malogrado? Bien, ¿por qué se sabe que ese termómetro está malogrado? Es que uno sabe que el agua ebulle o se evapora a 100 grados Celsius, pero aquí nos dice que registra 98 grados Celsius. También sabemos que el agua se congela a los 0 grados Celsius, pero según este termómetro lo hace a 4 grados Celsius. Por lo tanto, ese termómetro está mal calibrado, ya que está en la escala Celsius. Bien. Y con ese mismo termómetro que está malogrado, vamos a medir la temperatura de esa persona que se encuentra con fiebre. Y queremos conocer cuál es la lectura de esa persona que tiene fiebre utilizando ese termómetro malogrado. Entonces, para eso vamos con el siguiente esquema. Acá tenemos el termómetro que está bien calibrado, que está bueno. Y por aquí el que está mal calibrado o el que está malogrado. Bien. Según el problema, cuando en el termómetro malogrado marca 98 grados Celsius, ¿no? En el bueno, el que está bien calibrado, debería de marcar 100 grados Celsius. Si el termómetro malogrado registra 4 grados Celsius, en el termómetro que está bien calibrado, que está bueno, debería marcar 0 grados Celsius. Bien. Ahora, según el problema, queremos conocer la temperatura que marcaría ese termómetro que está malogrado o mal calibrado. Si se sabe que la persona registra una temperatura de 40 grados Celsius con el termómetro que está bien calibrado o que está bueno. Bien. ¿Cómo resolver este problema? Una forma es planteando parte entre todo. Me explico. Vamos a tomar esta parte, que sería la diferencia de 40 menos 0, entre todo, que sería 100 menos 0. Entonces tenemos por acá 40 menos 0 entre 100 menos 0, una parte, todo. De forma análoga vamos a tomar también parte de todo, pero con respecto al termómetro que está mal calibrado o que está malogrado. Parte sería en este caso T menos 4 entre 98 menos 4. Bien. 40 menos 0, 40 y 100 menos 0, 100. Luego por acá tenemos T menos 4 entre 98 menos 4 que nos da 94. 94 va a pasar a multiplicar y de ahí se tiene entonces que T menos 4 es igual a aproximadamente 37,6. Finalmente este menos 4 va a pasar al otro lado de la igualdad y de ahí se tiene entonces que la temperatura que registra el termómetro que está mal logrado es de 41,6 grados Celsius. Y esa sería entonces la respuesta a este problema. Y algo parecido ustedes tendrían que realizar cuando trabajan con otra escala o cuando ustedes quisieran diseñar otra escala de temperatura. Ya que uno podría suponer que en esa otra escala de temperatura, cualesquiera, la temperatura de ebullición del agua es de 98 grados y la temperatura a la cual se congela el agua es de 4 grados en esa otra escala de temperatura. Entonces, ojo que este problema le ha servido a ustedes también de forma indirecta de cómo determinar la temperatura en otra escala de temperatura. ¿Sí? Por eso les comentaba que ustedes también podrían diseñar su propia escala de temperatura, pero teniendo ustedes como patrón de referencia la temperatura a la cual el agua ebulle o se congela a nivel del mar. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego al problema número 3. Bien, continuamos. Problema número 3 nos dice: una barra de hierro a 20 grados Celsius se introduce en un horno cuya temperatura se desea determinar. Dice entonces, el alargamiento sufrido por la barra es un centésimo de su longitud inicial.
determine la temperatura del horno y además nos dan como dato el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Entonces para esto tenemos aquí el gráfico de una barra de hierro que inicialmente se encuentra a la temperatura de 20 grados Celsius. Y ahí tenemos también la longitud inicial de esa barra de hierro, que en principio no se sabe cuánto mide en metros. Entonces le estamos indicando aquí como un valor L sub 0. Bien. Se introduce un horno y luego dice que ha sufrido un alargamiento. O sea, que su longitud final tendría que ser mayor que la longitud inicial. Muy bien, ahí tenemos entonces geométricamente que la longitud final es mayor que la longitud inicial. Pero eso es porque ha sufrido aquí un pequeño alargamiento, una variación en su longitud. Ese delta de L es justamente el alargamiento o la variación de la longitud o el cambio en la longitud. Bien, entonces aquí vamos a aplicar lo que se conoce de dilatación lineal, en la cual se plantea que esa variación en la longitud es igual a ¿quién? Al producto del coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por la variación de temperatura. A esto le vamos a denominar ecuación número 1. Ahora, del dato del problema se sabe que esa variación de longitud o alargamiento es igual a 1/100 de su longitud inicial. O sea, es igual a 1 entre 100 veces la longitud inicial L sub 0. Y a eso le vamos a llamar ecuación número 2. Ahora aquí, y observo entonces que este producto es igual a esa variación de longitud. Y por dato del problema observo también que esto de aquí es igual a la variación de longitud. Por lo tanto, esas dos expresiones que he resaltado deben ser iguales. Y eso es justamente lo que se va a plantear. Vamos a igualar 1 entre 100 veces la longitud inicial igual al producto del coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por la variación de temperatura. De ahí luego se va a cancelar la longitud inicial. Es por eso que en el problema no nos indican cuánto es la longitud inicial de esa barra de hierro. No nos dicen que vale 1 metro, 2 metros, medio metro, etc. No nos indican porque al final ese dato se hubiera cancelado. Bien, ahora tenemos entonces que despejando, la variación de temperatura es igual a 1 entre 100 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y ahí luego vamos a reemplazar los valores. Reemplazamos y tendríamos aquí 1 entre 100 por ese coeficiente que vale 12,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bien, acá tenemos 100 que sería un 10 al cuadrado por 10 a la menos 6, entonces eso nos va a dar 10 a la menos 4. Este 10 a la menos 4 que está en el denominador lo puedo pasar al numerador, pero al pasarlo al numerador se va a convertir en 10 a la 4. Entonces tenemos aquí que esta variación en la temperatura es igual a 10 a la 4 entre 12,5. Y eso nos va a dar igual a 800 grados Celsius. Entonces, ojo, la variación de la temperatura en esa barra de hierro es igual a 800 grados Celsius. Pero aquí no nos preguntan acerca de la variación de la temperatura, sino en concreto la temperatura. Entonces, continuamos. Dice, como la temperatura final de la barra es igual a la del horno, entonces vamos a plantear lo siguiente, que esa variación de temperatura es igual a la diferencia de la temperatura final de la barra de hierro menos la temperatura inicial de la barra de hierro. Ahora aquí, la temperatura final, ojo, la temperatura final de esa barra de hierro va a ser igual a la temperatura del horno. Entonces en el siguiente paso reemplazamos. Y tenemos que esa variación de temperatura es igual a 800, el cual a su vez tendría que ser igual a la diferencia de la temperatura final de la barra de hierro, que es igual a la temperatura a la cual se encuentra el horno, menos la temperatura inicial de la barra de hierro, que por dato es de 20 grados Celsius. Finalmente este menos 20 va a pasar al otro lado y de ahí que la temperatura del horno o la temperatura final de la barra de hierro tendría que ser de 820 grados Celsius. Y esa finalmente sería la respuesta a este problema.
Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 4. Problema de este tipo es factible que se les proponga en el examen, ojo, y con valores también muy apropiados para hacer las operaciones algebraicas. Si tienen consultas o dudas, lo pueden realizar en cualquier momento de la clase. Bien, continuamos. Ir a consultas. Bien. Problema número 4. Dice, un disco de plomo de espesor muy pequeño o muy delgado, pero de radio 20 centímetros. Se encuentra a temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Pregunta, determina el incremento de la superficie si lo llevamos a un horno a la temperatura de 270 grados Celsius. Y nos dan además como dato el coeficiente de dilatación lineal del plomo y además nos dice que aproximemos a pi igual a 3. Bien. Entonces vamos con el gráfico para poder comprender mejor el problema. Tenemos aquí un disco de plomo cuyo radio es de 20 centímetros a la temperatura de 20 grados Celsius. De pronto lo llevamos a un horno cuya temperatura es de 270 grados Celsius. Y por lo tanto, como la temperatura se ha incrementado, entonces las dimensiones, tanto el área como el radio de este disco, se han incrementado. Y lo que buscamos es el incremento o la variación en la superficie. Bien, entonces tenemos que trabajar con la dilatación superficial, que viene dada por la siguiente expresión. Esa variación superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial y por la variación de temperatura. El coeficiente de dilatación lineal es dato. La variación de temperatura, entre comillas, es dato, porque conocemos la temperatura tanto inicial como final. Lo que faltaría conocer es el área inicial. Y esa área inicial, por ser un disco que tiene un radio, entonces el radio sería pi radio al cuadrado. Y como queremos conocer el área inicial, entonces tendríamos que trabajar con el radio inicial. Por lo tanto, esto sería pi por el radio inicial al cuadrado. Pero nos dicen que pi lo aproximemos a 3. Entonces, por eso que tenemos aquí 3. ¿Por cuánto? El radio inicial al cuadrado. El radio 20 centímetros. 20 centi 10 a la menos 2. Y eso luego elevado al cuadrado. Bien. Efectuando esto, obtenemos entonces un área inicial de 12 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ahora sí, ya tenemos todos los datos para poder reemplazar en esa expresión de la variación del área o superficie. Reemplazamos y tenemos aquí justamente el factor 2. Tenemos entonces el factor 2. ¿Veces quién? El coeficiente de dilatación lineal, que para este caso, para el plomo, es igual a 3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Por cuánto? El área inicial, que es 12 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y finalmente, ¿por cuánto? Por la variación en la temperatura. Temperatura final 270 menos la temperatura inicial 20 grados Celsius. Bien, efectuamos esto. Y vamos a obtener entonces finalmente que esa variación en el área o en la superficie de ese disco es de 0,0018 metros cuadrados. Si ustedes observan sus alternativas, no hay ninguna que tenga ese valor. Es por eso que aquí no hay clave. Entonces ustedes van a indicar aquí clave E igual a 0,0018 metros cuadrados, ya que esa es la respuesta final al problema. Ese sería finalmente el resultado del problema. Ahora, en el examen les podrían preguntar acerca de la variación o el incremento en el radio. Entonces ahí, a modo de ejemplo, a modo de plus para el examen, ustedes tendrían que plantear algo como esto. Que la variación o el incremento en el radio es igual a ¿quién? Bien, como es radio,
hace referencia a la longitud. Si les preguntaran también, determine el incremento o la variación en el diámetro, también hace referencia a longitud. Entonces ahí tendrían que trabajar con la dilatación lineal, o sea que la variación en el radio será igual al producto del coeficiente de dilatación lineal por ¿quién? El radio inicial y por la variación en la temperatura. Si ustedes desean, pueden resolver este problema en casa planteando ahí los datos, porque justamente les dan ahí este coeficiente de dilatación lineal del plomo, tienen el radio inicial de 20 centímetros y conocen la temperatura final e inicial. Reemplazan, operan y obtienen ahí la variación en el radio. Ya que en el examen les podrían preguntar, determine el incremento en el radio y el incremento en el área. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar al siguiente problema. Bien, problema número 5. A ver, dice, problema número 5. Con respecto a la definición de calor, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, el calor es energía que se almacena. ¿Ustedes creen que esa proposición es verdadero o falso? Dice, el calor es energía que se almacena. Yo les comentaba que todos los cuerpos tienen una cierta temperatura y esa temperatura está relacionada con la energía térmica. Si de pronto dos o más cuerpos interactúan entre sí y tienen además diferentes temperaturas, entonces el que tiene una mayor temperatura le va a suministrar energía térmica al que tiene una menor temperatura. Y a esa transferencia de energía térmica se le conoce como calor. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento he indicado que el calor es energía que se almacena. Más bien el calor es una energía que se transmite o que fluye de un cuerpo que tiene una mayor temperatura hacia el que tiene una menor temperatura. Por lo tanto, la primera proposición, según ustedes, ¿cómo debe de ser? ¿Verdadero o falso? En ese caso sería falso, ya que el calor es la transferencia de energía térmica. Entonces la primera proposición es falso. Y ahí tenemos justamente un esquema. Luego dice en la segunda proposición, el calor es energía que se propaga de un cuerpo a otro debido a la diferencia de sus temperaturas. El calor es energía que se propaga de un cuerpo a otro debido a la diferencia de sus temperaturas. Y eso es verdadero, porque recordar que un cuerpo que tiene una mayor temperatura tiene una mayor energía térmica respecto de uno que tiene una menor temperatura. Si los ponemos en contacto, va a haber ahí una transferencia de energía térmica. Esa transferencia de energía térmica se conoce como calor. Y esa transferencia de energía térmica finaliza, cesa, culmina cuando los elementos de ese sistema o de los elementos que están interactuando tienen luego la misma temperatura. ¿Correcto? La misma temperatura. Entonces la segunda proposición, ¿cómo creen que debe ser aquí? ¿Verdadero o falso? Dice, el calor es energía que se propaga de un cuerpo a otro. Sí, hasta ahí es verdadero. Debido a la diferencia de temperaturas. Claro, porque mientras exista una variación o diferencia en temperaturas entre dos o más cuerpos, existirá justamente esa transferencia de energía térmica. Y finaliza cuando todos ellos tienen la misma temperatura. O sea, ya no existe esa diferencia de temperatura entre ellos.
Por lo tanto, la segunda proposición sería verdadero. Ahora vamos a la tercera proposición. Dice, una caloría, ojo, dice una caloría, y lo voy a resaltar si desean ahí. Dice una caloría, ahí está, una caloría, es la cantidad de calor que se necesita o que necesita la masa de 1 gramo de agua a la temperatura de 24,5 grados Celsius para elevar su temperatura a 26,5 grados Celsius. Veamos. Para esto entonces debo de identificar lo siguiente, que en ese intervalo de temperatura 24,5 y 26,5 grados Celsius el agua se encuentra en la fase líquida o en el estado líquido. Y en el estado líquido el calor específico del agua es igual a 1 caloría por cada grados Celsius. Eso lo indico para luego hacer la siguiente ecuación. Miren. Se sabe que el calor, debido a un cambio de temperatura, es igual a ¿quién? Al producto de la masa, por el calor específico y por la variación de temperatura. Bien. Según el problema, ¿cuánto es la masa? 1 gramo. Y voy a colocar aquí con todo y unidad, para que luego se den cuenta qué está ocurriendo con las unidades. Ahí tenemos 1 gramo de masa de agua. ¿Por cuánto? El calor específico. Y el calor específico del agua en el estado líquido es de 1 caloría. 1 caloría por cada grados Celsius. Bien, ¿esto luego por cuánto? La variación de la temperatura. 26,5 menos 24,5, eso nos da una variación de temperatura en 2 grados Celsius. Ahí tenemos la variación de temperatura que sería 2 grados Celsius. Bien. De aquí entonces se puede cancelar lo siguiente, miren. Gramos con gramos se cancela. Y Celsius con Celsius también se cancela. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar entonces finalmente 1 por 1 por 2. ¿En qué unidades? Calorías. O sea que este calor finalmente obtenido está en qué unidad? En calorías. 1 por 1, 1 y por 2, 2. ¿Pero en qué unidad? Calorías. Bien. Esa es la cantidad de calor necesario requerido para que 1 gramo de agua pase de 24,5 a 26,5 grados Celsius. Pero acá me dicen que 1 caloría. Por lo tanto, la tercera proposición sería falso. Ya que me están indicando 1 caloría. Bien, entonces ahí esa proposición sería falso. Uy, perdón. Bien. Ahora sí, tomen entonces el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Ah, cierto, confirme si se aprecia esta ecuación que he escrito. Calor igual a la masa por calor específico y por la variación de temperatura. Confirme si se aprecia. Si se ve ahí la ecuación. Si se ve, ok, perfecto, gracias. Gracias, ok, listo. Bien, continuamos. Ahora, siguiente problema. Dice, se suministra 1130 calorías de calor a un bloque de hierro de masa 0,5 kilogramos, cuya temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Pregunta, determine la temperatura final del hierro. Bien, hay que tener presente que el hierro a 20 grados Celsius se encuentra en el estado sólido. Y con esa cantidad de calor que se le está suministrando, es muy probable que luego haya incrementado su temperatura, pero sigue encontrándose en el estado sólido, ¿correcto? Ya que es un metal. Entonces el calor que vamos a emplear aquí es el calor debido a un cambio de temperatura. Ojo,
debido a un cambio de temperatura. Y entonces vamos aquí con este esquema en la cual se tiene ese bloque de hierro que se encuentra a la temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y mediante algún procedimiento, como por ejemplo calentándolo mediante un mechero, se le suministra una cierta cantidad de calor, de tal manera que su temperatura se incrementa. Y queremos conocer cuánto es esa temperatura final. Bien, entonces para eso tenemos que el calor debido a un cambio de temperatura es igual al producto de la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Bien, ¿cuánto vale el calor? 1130 calorías. Ahí está, 1130 calorías. ¿Va a ser igual a quién? A la masa. ¿Y cuánto vale la masa? 0,5 kilogramos. Ahora ustedes se preguntarán aquí lo siguiente, profe, si la masa está en kilogramos, ¿por qué no lo he expresado aquí también en kilogramos? ¿Por qué está en gramos? Aquí hay un pequeño detalle. Noten aquí ustedes lo siguiente, con la unidad del calor específico del hierro, que es dato del problema. Atentos aquí. Independientemente del valor, el valor acá dice que está en calorías. Dice que está expresado en calorías. ¿Qué más? Dice en gramos. ¿Qué más? Grados Celsius. Esto es importante tenerlo en cuenta por el siguiente motivo. Si este calor específico está expresado en calorías, entonces este calor Q necesariamente luego debe estar expresado en calorías. Esto les digo porque en el examen les pueden haber indicado lo siguiente. Se suministra 1130 joules de calor. Entonces quizás alguien reemplazaría, profe, está 1130 joule. No, joule. Pero hay que tener en cuenta que si nos dan el calor específico en calorías, ¿no? Gramos, grados Celsius, entonces necesariamente el calor que debo expresar en esa ecuación debe estar en calorías y no en joules. Entonces ahí a ustedes les van a dar como dato el factor de conversión para pasar de joule a calorías o de calorías a joule. Bien, como en este caso dice calorías y el dato del problema acerca del calor también está en calorías, no hay ningún inconveniente, hasta ahí vamos bien. Luego dice aquí gramo, eso quiere decir entonces que la masa en esa ecuación debe estar expresada en gramos, pero aquí me lo han dado en kilogramos. Entonces, estos 0,5 kilogramos necesariamente al reemplazar en la ecuación lo debo de pasar a gramos. Y en este caso sería 500 gramos. Bien. Luego, acá dice grados Celsius, ¿no? En la expresión del calor específico dice ahí calorías, gramos, grados Celsius. Bien, eso implica entonces que la variación de temperatura o la temperatura debe estar expresada en grados Celsius. ¿Está en grados Celsius? Sí, porque justamente me están dando como dato la temperatura inicial en la escala Celsius. Muy bien. Entonces ahora sí reemplazamos. Calor, 1130 calorías, es igual al producto de la masa, que son 500 gramos, por el valor del calor específico del hierro, que en este caso es 0,113 calorías, gramos, grados Celsius, y por la variación de temperatura. Temperatura final, que no sé cuánto vale, menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Y de ahí, ¿qué va a ocurrir? Que se va a cancelar caloría con caloría. Se va a cancelar gramo con gramo. Y es por eso que al final su resultado estará expresado ¿en qué? En la escala Celsius o en grados Celsius. ¿Sí? Ya que de esta manera me estoy asegurando que esta ecuación es dimensionalmente homogénea o correcta. O sea, primera semana, análisis dimensional. Porque sería incorrecto expresar aquí el calor en joule, por ejemplo, y que aquí esté expresado el calor específico en calorías. Y yo no puedo simplificar aquí joule con calorías. No podría hacer eso. Primero tenemos que transformar joule a calorías o calorías a joule, lo que ustedes deseen. Bien, una vez que se han cancelado esas unidades, ya podemos conocer finalmente la temperatura. Bien. Entonces ahí tendríamos 1130 es igual a 500 por 113 por 10 a la menos 3 y luego eso multiplicado por t menos 20. Bien, efectuamos estos 500 por 113 por 10 a la menos 3, ¿correcto? Eso va a pasar a dividir a 1130 y vamos a obtener luego ahí que t menos 20 es igual a 20. De ahí finalmente menos 20 va a pasar al otro lado y de ahí que la temperatura final
para este bloque de hierro sea igual a 40 grados Celsius. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Y les comento lo siguiente. En el examen, posiblemente les den a ustedes el calor específico de alguna sustancia, algún elemento en alguna unidad. Les dan ahí un valor numérico y les presentan en estas unidades. Joule, se me ocurre, Joule, kilogramo, Kelvin. O Fahrenheit, vamos a cambiar Fahrenheit, por ejemplo. ¿Sí? Fahrenheit. Bien, ¿qué nos quiere decir entonces aquí esta unidad en la cual está expresada el calor específico? Como dice Joule, entonces, ojo, ustedes deben de asegurarse que el calor debe estar expresado en Joule. Si dice aquí kilogramo, entonces ustedes deben de asegurarse que la masa expresada en esa ecuación debe estar en kilogramos. Si dice aquí en la escala Fahrenheit, entonces ustedes deben de asegurarse que esa variación de temperatura o la temperatura debe estar en la escala Fahrenheit, ¿correcto? Por eso aquí yo les sugiero que primero se fije en cómo está expresado el calor específico, ya que la unidad de medición del calor específico les va a indicar de modo indirecto cómo expresar correctamente las unidades del calor, la masa y la variación de temperatura o temperatura. Bien, hasta ahí tomen el screenshot si desean para pasar luego al siguiente problema. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Porque creo que tuve una pequeña interrupción en mi conexión. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, ok, muchas gracias. Temía que se había salido mi conexión. Ok, gracias, gracias. Bien. Continuamos entonces ahora con el problema número 7. Bien, nos dice, un bloque de plomo de masa 350 gramos a la temperatura de 98 grados Celsius se sumerge en un calorímetro de hierro de masa 250 gramos, el cual a su vez contiene 300 gramos de agua a la temperatura de 20 grados Celsius. Bien, si la temperatura de equilibrio térmico es de 23 grados Celsius, pregunta, determine el calor específico del plomo. Bien, vamos a desmenuzar un poquito este problema. Tenemos por una parte un bloque de plomo, cuya masa es 350 gramos y se encuentra a la temperatura de 98 grados Celsius. Eso es por un lado, lo tenemos así aparte. Por otro lado, tenemos ahí un calorímetro. Ustedes se preguntarán, profe, ¿qué cosa es un calorímetro? Bien, un calorímetro, en modo práctico sencillo, es como un recipiente. Es como un recipiente. O sea, vale decir que es como si fuera una taza o una olla, ¿correcto? Entonces, esa taza o esa olla está hecho de un material. En este caso, el material del cual está hecho ese calorímetro es de hierro. Puede ser también, digamos, de cobre, puede ser de aluminio o cualquier otra aleación metálica o metal, en este caso concreto de hierro. Ese calorímetro, ese recipiente que está hecho de hierro, tiene una masa de 250 gramos. Y ese calorímetro o ese recipiente contiene en él 300 gramos de agua, que se encuentra a la temperatura de 20 grados Celsius. Ahora, aquí un detalle. No les dicen a ustedes cuál es la temperatura de ese calorímetro o de ese recipiente, pero sí les dicen qué contiene ese calorímetro y además qué temperatura tiene ese elemento que está dentro del calorímetro. Le dicen que es agua y que esa temperatura del agua es 20 grados Celsius. Eso nos da a entender entonces lo siguiente, que tanto el agua y el calorímetro, o sea el recipiente, tienen la temperatura de 20 grados Celsius, ¿correcto? Bien. Luego se va a sumergir un bloque de plomo dentro de ese calorímetro que contiene agua.
Y al interactuar estos elementos van a intercambiar calor, ya que en este caso el plomo tiene una mayor temperatura con respecto a los otros elementos, llámese el calorímetro y el agua. Entonces tendremos que haber un intercambio de calor. Ese intercambio de calor va a finalizar cuando alcancen el llamado equilibrio térmico o la temperatura de equilibrio, que por dato es de 23 grados Celsius. Bien, ahora sí, con ello vamos al problema. Ahí tenemos justamente ese calorímetro, ese recipiente que les comentaba, y dentro de él ya tenemos el agua y también ese bloque de plomo. Bien, han intercambiado su calor. Y ahora tenemos que plantear lo siguiente, que por el principio de calorimetría, conservación del calor o conservación de la energía, se plantea que la sumatoria del calor ganado más la sumatoria del calor perdido es igual a 0. Aquí tendríamos que identificar quiénes han ganado y quiénes han perdido calor. Entonces para esto se sugiere hacer un diagrama de temperatura. Vamos a hacer un diagrama de temperatura. Trazamos así una recta horizontal. Y por aquí los cuerpos de menor temperatura, en este caso el agua y el calorímetro, que inicialmente se encontraban a 20 grados Celsius. Por aquí, para el plomo, que inicialmente se encontraba a la temperatura de 98 grados Celsius. Listo. Y por acá, entre 20 y 98, debe estar la temperatura de equilibrio, que por dato es 23 grados Celsius. Listo. ¿Qué se observa? Que el agua pasó de 20 a 23 grados Celsius. Eso quiere decir que el agua ha ganado calor. Ha ganado calor. Ahí tenemos el calor ganado debido al agua. El calor debido al H2O. Pero también el calorímetro, ojo que inicialmente se encontraba a 20 grados Celsius, al final se encuentra a 23 grados Celsius. Entonces el calorímetro también ha ganado calor. Entonces sí tenemos que tener en cuenta el calor que ha ganado el calorímetro. Bien. ¿Y qué ha sucedido con ese bloque de plomo? Ese bloque de plomo pasó de una temperatura de 98 a 23 grados Celsius. O sea, él ha disminuido su temperatura. Eso quiere decir entonces que él ha perdido calor. En este caso, ese es el calor que corresponde al plomo. Como él ha disminuido su temperatura, entonces él ha perdido calor. Y si yo sumo el calor ganado más el calor perdido de los elementos que han interactuado, entonces eso siempre debe ser igual a 0. Por eso que tenemos aquí el calor ganado debido al hierro, que es el material del cual está hecho el calorímetro, más el calor ganado por el agua, y más el calor perdido de parte del plomo es igual a 0. Ahora, hay que tener en cuenta también ese intervalo de temperaturas. En ese intervalo, entre 20 y 98 grados Celsius, el agua se encuentra en el estado líquido. O sea que el agua que se encontraba dentro de ese calorímetro no ha sufrido ningún cambio de fase. Se encuentra netamente al inicio y al final en el estado líquido. Y bueno, tanto el hierro como el plomo son metales y en esos intervalos de temperatura sigue estando en la fase sólida por ser metales. ¿Sí? Por ser metales, en esos intervalos de temperatura están en el estado sólido. Eso quiere decir entonces que estos calores los voy a evaluar con la siguiente expresión. El calor tanto para el agua, el plomo o el calorímetro que está hecho de hierro va a tener que ser expresado mediante esta ecuación. El calor es igual a la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Ahora sí, vamos a reemplazar. Y tenemos aquí esas expresiones. Tenemos aquí para el calorímetro que está hecho de hierro, masa, calor específico y por la variación de temperatura. Temperatura final, que es 23, menos la temperatura inicial, que es 20. Más ¿quién? El calor que ha ganado el agua. Sería masa por calor específico y por la variación de temperatura. Temperatura final, que es la de equilibrio, 23 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Más ¿quién?
el calor que ha perdido el plomo, que sería entonces la masa del plomo por el calor específico del plomo y por la variación de temperatura. Temperatura final del plomo, 23 grados Celsius. Temperatura inicial del plomo, 98 grados Celsius. Y todo igual a 0. Ahí luego se van a reemplazar los valores. Y tenemos los valores correspondientes tanto para la masa y calor específico y temperatura para estos elementos que han interactuado. Y por acá tenemos justamente el término del calor específico del plomo, que es lo que se desea conocer. Entonces vamos a multiplicar, vamos a sumar y despejamos finalmente para conocer el valor del calor específico del plomo. Esta parte ya es más que todo aritmética o algebraica. Y para el examen a ustedes les van a dar valores mucho más apropiados para hacer las operaciones. Finalmente, este cociente les va a salir aproximadamente 0,0373 calorías gramos por cada grado Celsius. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego al problema número 8. Un problema de este tipo, pero ojo con datos o valores más apropiados, es factible que se les proponga en el examen. E inclusive más fácil, porque en el examen por lo general se va a tomar en cuenta dos elementos que van a intercambiar calor. Aquí, como estamos en clase, hemos considerado 3. Para el examen es muy probable que solamente consideren 2, como por ejemplo el agua y el plomo. Y les van a indicar un calorímetro despreciable, o de masa o de peso despreciable. Eso quiere decir que el calorímetro no va a interferir en el intercambio de calor. El intercambio de calor en ese caso se daría entre el agua y el plomo, por ejemplo. Unos segundos más y pasamos al problema número 8. Bien, continuamos. Si no hubiera consultas o dudas. Finalmente, problema número 8 nos dice: un recipiente térmicamente aislado contiene 500 gramos de agua a la temperatura de 25 grados Celsius. Si se añade 100 gramos de hielo a la temperatura de menos 5 grados Celsius, pregunta, determine la temperatura de equilibrio de la mezcla. Bien. Al inicio nos dice un recipiente térmicamente aislado. ¿Eso qué nos da a entender? Va a entender que el intercambio de calor va a ser únicamente entre el agua líquida, o sea, el agua que se encuentra a la temperatura de 25 grados Celsius, y el agua en el estado sólido, o sea, el hielo, que se encuentra a la temperatura inicial de menos 5 grados Celsius. Entonces el intercambio de calor va a ser únicamente entre esos dos elementos. No va a haber una pérdida ni ganancia de calor con respecto al medio ambiente. ¿Correcto? Va a haber en este caso un intercambio de calor con la parte externa o el medio ambiente. El intercambio de calor va a ser únicamente entre el agua líquida y el agua en el estado sólido. Nada más entre ellos. Bien. Entonces vamos a tener aquí este esquema. Tenemos a ese recipiente que es térmicamente aislado y contiene esa cantidad de masa de agua a la temperatura de 25 grados Celsius. Y se le añade 100 gramos de hielo a la temperatura de menos 5 grados Celsius. De tal manera que luego esa mezcla va a intercambiar su energía térmica o calor y va a finalizar cuando alcancen el llamado equilibrio térmico, o sea que la temperatura de la mezcla o del sistema sea la misma. Y esa es justamente la temperatura que se desea conocer. Bien, acá hay un detalle. Ustedes se dan cuenta que el hielo se encuentra en temperatura de menos 5 grados Celsius y al final esa mezcla debe tener la misma temperatura. O sea que el hielo ha tenido que derretirse y pasar de la fase sólida a la fase líquida. O sea que el hielo ha tenido que sufrir por ahí un cambio de fase. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Al momento de conocer el calor entre ellos, hay que tener en cuenta ese cambio de fase. Bien. Para eso entonces vamos a tener en cuenta la siguiente ecuación, que la sumatoria del calor ganado más la sumatoria del calor perdido siempre es igual a 0. Ahora tenemos que determinar cuánto se ha ganado y cuánto se ha perdido durante ese proceso. Bien, aquí les coloco estas dos ecuaciones, donde la primera es el calor debido a un cambio de temperatura, y en la cual el estado de la materia permanece constante. Y la segunda ecuación
es el calor debido a un cambio de fase. Y hay que recordar que durante un cambio de fase la temperatura permanece constante. Bien. Entonces vamos a hacer aquí este diagrama de temperatura. Trazamos una recta horizontal y vamos a colocar ahí las temperaturas de los cuerpos que están interactuando. En este caso, el hielo que inicialmente se encuentra a -5, ¿correcto? Y por aquí me adelanto un ratito, por aquí me adelanto, y por aquí a 25 grados Celsius el agua líquida de masa 500 gramos. Muy bien. Vamos a asumir una temperatura de equilibrio que se encuentre entre 0 y 25 grados Celsius. Eso quiere decir entonces que el hielo primero ha tenido que pasar de -5 a 0 grados Celsius. Entonces ahí tenemos una variación en la temperatura, manteniendo su estado sólido constante. Luego llegamos a la temperatura de 0 grados Celsius, ojo, 0 grados Celsius, y ahí tendríamos agua en el estado sólido a 0 grados Celsius. Para que el agua en el estado sólido o hielo cambie de fase del sólido al líquido, requiere otra cantidad de calor adicional, Q2, que es el calor que le va a permitir cambiar de fase, sin modificar, sin alterar su temperatura. Entonces, luego de ese calor Q2, vamos a tener agua líquida, pero a 0 grados Celsius. Y para que finalmente se incremente la temperatura y llegar a la temperatura de equilibrio, tenemos que añadir otra cantidad adicional de calor, en este caso Q3. Bien. Eso sería entonces el calor ganado, la suma del calor 1 más 2 más 3, eso sería la sumatoria del calor ganado. En tanto que, ¿quién ha perdido calor? El agua líquida, cuya masa es de 500 gramos y que además inicialmente se encontraba a la temperatura de 25 grados Celsius, ya que él pasó de 25 grados Celsius a una temperatura de equilibrio menor. Por lo tanto, él ha perdido calor, o sea que Q4 representa el calor perdido. Si yo sumo todos estos calores, calor 1 más 2 más 3 y más 4, eso debe ser igual a 0. Bien, hasta allí tomen el screenshot, ya que esta solución tiene dos partes. Acá tenemos la primera parte de la solución, la parte cualitativa. Ahora luego tenemos que ir a la parte cuantitativa. Uy, perdón, adelantado, quizás a alguien le faltó tomar el screenshot. A ver, unos segundos más para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí la sugerencia es que ustedes planteen siempre este diagrama de temperatura, ya que de esa manera ustedes van a poder determinar qué cuerpos han ganado calor, quiénes han perdido calor y sobre todo saber qué ha ocurrido en ese proceso. Por ejemplo, para el hielo, algunos hacen esto. Y sería errado, por cierto. Profe, el hielo va a ir de -5 a la temperatura de equilibrio. Así, va a ir de -5 a la temperatura de equilibrio. Entonces, profe, ahí el calor sería la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. La temperatura final de equilibrio menos la inicial que vale -5. Y eso sería incorrecto. Eso sería incorrecto. Temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial que vale -5. Bien, eso aquí lo voy a marcar como incorrecto. Nunca lo hagan así. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, hay un pequeño detalle. Inicialmente se encuentra en el estado sólido y al final está en el estado líquido. Entonces no se puede aplicar esa ecuación, porque esta ecuación, como les decía, es válido teniendo en cuenta que el estado de la materia permanece constante. O sea que si al inicio es sólido, al final debe ser sólido. Si al inicio es líquido, al final debe ser líquido. ¿Correcto? Y además también es incorrecto, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que el valor del calor específico en el estado sólido y en el estado líquido son totalmente diferentes. Y aquí la pregunta sería, profe, ¿y con qué valor de calor específico voy a trabajar? ¿0,5 o 1 caloría por cada gramo grado Celsius? ¿Se dan cuenta? Y es que esa ecuación, así tal como está planteada, sería incorrecta. ¿Sí? Entonces, ojo, eso nunca lo hagan. Esto de aquí nunca lo hagan. Tienen que hacer este procedimiento. ¿Sí? Bien, ahora sí pasamos entonces a determinar los valores, la parte cuantitativa. Bien. Y por cierto, también aquí tenemos las claves de los ejercicios de casa.
Bien, ahí nuevamente voy a indicar el esquema, ¿sí? Para tenerlo presente. Bien. Entonces sabemos quiénes han ganado y quiénes han perdido calor y se sabe que toda esa suma es igual a 0. Bien. Y salteado esto. Bien. Ahí tenemos el calor 1. Ese calor 1 es debido a un cambio de temperatura, que sería entonces la masa del hielo, que vale 100 gramos, por el calor específico. Y el calor específico del hielo o del agua en el estado sólido es de 0,5 calorías por cada grado Celsius. Por cuanto la variación de la temperatura final que vale 0 menos la temperatura inicial que vale menos 5. Y eso nos va a dar 250 calorías. Luego, el calor 2, que es el calor necesario para que el hielo cambie de fase del estado sólido al estado líquido, que sería la masa 100 gramos por el calor latente, que es de 80 calorías por cada gramo. Multiplicando nos va a salir 8000 calorías. Luego tenemos el calor 3, que es el calor debido a un cambio de temperatura. Pero ojo que ahí ahora el agua ya se encuentra en el estado líquido. Bien, su masa 100 gramos. Calor específico en el estado líquido, 1 caloría por cada grado Celsius. ¿Y por cuánto? La variación de temperatura. La temperatura final, que es en este caso la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que sería 0. Y eso nos va a dar 100 veces la temperatura de equilibrio. Bien, ahora vamos con el agua líquida, cuya masa es de 500 gramos. Entonces para él tenemos masa 500 gramos por su calor específico, que en el estado líquido es de 1 caloría por cada grado Celsius, y por la variación de temperatura. Temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es de 25 grados Celsius. Efectuando esto, obtenemos que ese calor 4 es igual a 500 veces la temperatura de equilibrio menos 12.500 calorías. Bien, sumamos estos 4 calores. Ahí tenemos justamente abajo la suma de esos 4 calores y eso debe ser igual a 0. Sumamos, despejamos y obtenemos entonces que la temperatura de equilibrio aproximadamente es igual a 7 grados Celsius. Y ese sería finalmente. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot y esto sería todo por hoy. Pues ojo, la sugerencia es que cuando ocurra un cambio de fase, ustedes consideren ese calor de cambio de fase. ¿Sí? No vayan a hacer ustedes esto que les comenté al inicio. No vayan a pensar, profe, el hielo va a ir directamente de menos 5 hasta la temperatura de equilibrio. No, esto no lo hagan. Eso no hagan. Porque inicialmente se encuentra en el estado sólido y al final se encuentra en el estado líquido. Y eso no se puede hacer. Previamente ha tenido que pasar por estos procesos, ha tenido que haber cambiado de fase, ¿correcto? Tengan en cuenta ese detalle. Bien, consultas, dudas hasta ahí. Si no, para despedirme y desearles un bonito fin de semana.